Noches para todos, nos vamos conectando allí, disponiendo como para este momento que también es tan importante, yo creo que a la hora también de querer resolver muchas problemáticas de nuestra vida. Y hoy hemos decidido tener un espacio con Gabriel Roar, ya prontamente se conecta él también a nosotros y pues nos va a estar contando un poquito de toda una experiencia que es bastante polémica. Yo creo que va muy relacionado a lo que hablamos con Pablo también, y que este señor pues nos cuenta también un poco la realidad de cómo poder lograr sanar algún tipo de enfermedades a través de las emociones y todas estas realidades. Es algo muy controversial, quiero que estemos de pronto un poco atentos, de pronto también vamos a tratar de cuestionar un poco este tipo de prácticas, porque sabemos nosotros de todo, no relacionan realmente la profundidad del cristianismo y de la Iglesia Católica, lo que ella propone, pero que estamos abiertos a escucharlo, a cuestionarlo y pues a evaluarlo alrededor de todo lo que nosotros vamos también como queriendo indagar y conocer un poco. Ya les decía, la posición de la iglesia está totalmente un poco alejada a esta realidad, lo que cuando conversaba pues Pablo también al respecto, de que no solamente está basado en la realidad de la sanación interior propia, sino de lo que nosotros confesamos, que es la fe, de lo que creemos, lo que tenemos también de alguna manera por compartir y vivir. Entonces es una posición también que tenemos que evaluar. Yo pienso que como cristianos católicos, para formarnos, también vamos como que en esa búsqueda constante de evaluar muchos tipos de prácticas y realidades que atañen, que nos competen, que vivimos en nuestro mundo, que muchas veces nos encontramos por allí y nos parece un tanto inocente, pero que también influyen muchísimo en ciertas realidades. Con Pablo compartíamos, pues ya ustedes vieron, van a encontrar de pronto la posición real de lo que se hace alrededor de este tipo de prácticas, y que cada uno de nosotros también tomará su posición, pero les contaré también pues la posición de la iglesia, ¿no? Radical desde la fe, desde lo que creemos, desde lo que profesamos, desde lo que tenemos propiamente para anunciar. Y pues vamos a escuchar también a Gabriel Roar desde su posición, que nos muestra, perdón, un poco como aquella comparación que tiene que ver un tanto en el sentido psicológico, emocional, y cuánto esto también puede llegar a afectar en algún momento de nuestra vida ciertas enfermedades. Él escribió un libro que se llama Lo que nuestro cuerpo habla. Es autor de este libro y pues además tiene pues todo un prototipo real de una experiencia terapéutica, como les dije, que de pronto se aleja un poco de nuestra fe, pero que tenemos que tener toda la docilidad y la disposición para escucharlo, para evaluar alrededor de lo que nos va él a contar también, a compartir un poco y de lo que pues tiene como para decirnos. Ya les decía yo, tenemos una posición real, pues un tanto dispuesta también a su escucha, y con la decisión y el ideal pues de querer también pretender mantener nuestra posición desde lo que la fe y la iglesia también nos intentan comunicar a realidad de nuestra conciencia. Entonces vamos a darle la bienvenida a Gabriel Roar, ya para también compartir un poquito esta experiencia de fe a la que el Señor nos llama y que cada día tenemos que continuamente evaluar y vivir alrededor de nuestra vida. Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, padre, ¿cómo se encuentra? Bueno, muy bien, gracias a Dios, contento de tenerte por aquí y comentándole un poquito a la gente de lo que consiste propiamente lo que nuestro cuerpo habla, eh, y que ha sido toda una experiencia también, ¿no? De experimentar y vivir un poquito. Yo quisiera pues que iniciáramos también dentro de nuestra fe, lo que tenemos esta sesión que se llama Siervos Digitales, queriendo hacer una pequeña oración, invocando a la Trinidad y pidiendo pues su asistencia para que nos ayude un Amén. poquito en este encuentro. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor nos acompañe, que cada una de las palabras que vamos a decir sean guiadas por el Santo Espíritu. Nos comunique el Señor de su fe y de su misericordia, y nos atienda realmente el amparo de nuestra Madre Santísima para vivir este momento de fe y de experiencia de amor en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Gabriel. Aquí está con nosotros nuevamente. Bienvenido. Todas las personas que se van Gracias. conectando también por allí. Y les decía y les compartía a las personas, pues que tú tienes una tesis de qué es lo que basa propiamente el libro. Cuando tuve la oportunidad de acercarme a él y de pronto evaluar en gran medida algunas partes, es esa realidad a la que compete, ¿no? Que muchas de nuestras enfermedades, que muchos de nuestros padecimientos físicos tienen un origen emocional. ¿Hasta qué punto Sí, esto correcto. podríamos decir nosotros es científicamente probable, o hasta qué punto pues lo has evidenciado tú con tu experiencia? Fíjate, la salud
desde mi perspectiva o desde la perspectiva de la biodescodificación, es un componente integral. O sea, tiene un componente espiritual, tiene un componente mental, un componente emocional y se expresa en el mundo físico. ¿Sí? Hay gente muy vinculada a la parte espiritual que dice, no, nosotros somos seres de luz. Yo les digo, ustedes no son ningún bombillo, ustedes viven su espiritualidad en el cuerpo. Si ustedes tratan de disociar, por ejemplo, la espiritualidad, van a terminar teniendo afecciones psicológicas o afecciones fisiológicas derivadas de esa desconexión. Lo mismo las personas que niegan su fe. Nosotros somos personas integrales. Ahora, ¿qué ocurre? Cada emoción, por ejemplo, tiene un equivalente bioquímico. Y ese equivalente bioquímico me va a potenciar, por ejemplo, mi sistema inmune o me va a debilitar mi sistema inmune. ¿Cuál es la enfermedad más común en este siglo? El estrés. ¿El estrés qué es? Okay. Vamos a verlo rápida y gráficamente, ¿no? Cuando aparece una amenaza, ¿sí? Mi cuerpo identifica, o sea, mi mente identifica esta amenaza y secreta adrenalina para activar mi sistema musculoesquelético y huir de la amenaza. En su defecto, si la amenaza me persigue, yo ataco a la amenaza. En este proceso suben los niveles de cortisol para poder liberar la mayor cantidad de energía en el músculo y potenciarnos. El cortisol le llaman la hormona de la vida, ¿no? Si yo lo tengo en exceso, me inmunosuprimo. Si lo tengo en defecto, me muero. Entonces, yo tengo que estar en equilibrio. Y eso también es un concepto que va a ser muy importante. La salud es equilibrio. No es una cosa constante, sino que yo tengo que estar haciendo ajustes, procurando descanso, procurando una buena alimentación, procurando hábitos sanos para mantener ese equilibrio. No, yo no tengo un flatline que me dice, bueno, ya estoy sano, ya no tengo que hacer más nada. No, estoy sano ahora, en este momento. Pude haber estado con algún padecimiento un tiempo atrás o pudiera tener un padecimiento adelante si me descuido en cualquiera de los planos, espiritual, mental o emocional, y todos esos planos convergen, en este caso, en el mundo físico, o en el plano físico, que en este caso es el cuerpo. Entonces, ¿qué te decía? ¿Qué pasa con el estrés? Cuando, te lo pongo de esta manera, imagínate que nuestras células, ¿no? Son como pequeños buques de guerra y salen a la batalla cuando esta alarma, que es la amenaza. Bueno, parece que estamos teniendo un poquito de problemas con tu conexión, Gabriel. No sé si nos escucha o a lo mejor las personas que nos logren de pronto allí a través de los comentarios comentar alrededor si se escucha muy bien. Sí, ya, ahí volviste otra vez. Ok, Sí, ok. te digo. El tema con el estrés es creer que la amenaza está vigente, ¿sí? Es no actuar en contundencia para resolver esa situación que es potencialmente amenazadora, ¿sí? Entonces, imagínate que este buque de guerra sale a la guerra termina, pero nadie le avisa a este buque, a esta célula, ya la amenaza se fue, ya no estamos peleando. Entonces, ¿qué le pasa a esta célula? O sea, ¿qué le pasa a un buque que va a la guerra y que no bota todas las toxinas y que no regresa al puerto a nutrirse una vez más? ¿Sí? Eventualmente va a tender a debilitarse y morir, porque está en una condición o en una situación de disposición a la pelea, pero ya no existe tal batalla. Eso es el estrés. Eso, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo tiende a decaer en sus capacidades de regenerarse y de sanar cuando yo mantengo en mi mente, y en este caso un reflejo emocional, de tengo que huir, tengo que salir a ponerme a salvo o tengo que atacar a esta amenaza. ¿Sí? Ok, bueno, Gabriel, hay otra situación que también a mí me cuestiona grandemente y es la justificación de mucha gente que hay enfermedades que son congénitas, por decirlo así, o que son heredadas. Y tú dices, ¿hasta qué punto podríamos nosotros entender de que entonces las enfermedades tienen su origen en una acción patológica hereditaria y que no se desarrollan a través de estas realidades emocionales? Fíjate algo. A ver, citando a Bruce Lipton, que es un biólogo que se dedica a toda la parte genética, y él es el que desarrolla en 1992 el postulado de la epigenética. ¿Sí? A nivel genético, yo recibo una carga que me predispone a ciertas enfermedades.
Pero yo para poder desarrollar, para poder manifestar esta enfermedad necesito del quiebre emocional. Hablemos de obesidad, de cáncer, de diabetes, ¿sí? Esa enfermedad no florece en la persona, no aparece en la persona si la persona está emocionalmente sana, ¿sí? Tanto la diabetes tipo 1 inclusive, que es una enfermedad, termina siendo una enfermedad autoinmune, el cáncer, ¿sí? Termina siendo una enfermedad autoinmune. Yo necesito del quiebre emocional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre que mucha gente pierde de vista? Pero yo estuve más de 3 años vinculados a un posgrado de oncología porque mi padre fallece de cáncer. Entonces yo necesitaba entender la enfermedad y necesitaba entender qué había pasado en la historia y por qué hay personas que tienen una etiología, es decir, tienen una historia de vida muy sana, ¿sí? Y a pesar de esta historia de vida, terminan manifestando un cáncer y otras personas que tienen hábitos terribles de tabaquismo, sedentarismo, comen azúcar todos los días, viven, ¿no? Hasta los 100 años prácticamente y conozco unos cuantos. Entonces dice, bueno, algo está pasando. Y el único factor común que yo encontré, independientemente de lo que decían los autores, es el quiebre emocional. En el caso del cáncer, por ejemplo, la emoción que está detrás del cáncer es la desesperanza. La persona perdió la esperanza de que se podían resolver esas situaciones que consideraba en crisis. La persona perdió, de alguna manera, la fe en sí mismo, no sé si además la fe en Dios, que pudiera ser, en creer que hay alternativas. El cáncer, si yo lo tengo que traducir en palabras o en una oración, yo te diría, el cáncer es hacer más de lo mismo ya no me sirve. Entonces, uno de los postulados que yo tengo es la enfermedad, ¿sí? Es una excusa noble, es una excusa noble que primero llama nuestra atención y que nos invita a decir, cuidado, si yo sigo transitando este camino, si yo conservo estos hábitos personales, si yo conservo estos hábitos relacionales, estos hábitos afectivos, me voy a terminar haciendo más daño y puedo morir. Entonces, el cáncer no es una manifestación de un inconsciente tirano que vino a hacerme pasar un mal rato. El cáncer me está diciendo, así como estás haciendo las cosas hoy, nos vamos a hacer daño y podemos terminar muertos si no corriges. El cáncer es una invitación a reinventarse. Entonces, si yo veo qué pasa con el cáncer de cuello uterino o el cáncer de útero, es una invitación a, ok, así como tú has definido la maternidad y como se viene viviendo la maternidad en tu familia, en tu clan, pues hoy no te funciona. ¿Sí? Yo tenía un paciente que tuvo un problema en la próstata, ¿sí? Y el problema de él le termina generando una disfunción eréctil y toda una serie de sintomatologías que se resumieron en, él venía de una familia machista, entonces los hombres, Guzmán, eran en un concepto moral muy, muy peculiar, ¿no? Ellos decían que el hombre tenía necesidades fisiológicas y que estaba bien, cuando se tenía esa necesidad, ir con una prostituta. Si se Ok. iba con una mujer de la misma clase social, eso era infidelidad y eso era incorrecto, ¿sí? Lo cual evidentemente es una doble moral muy, muy clara, ¿no? Y es Este hombre correcto. estaba muy enamorado de su esposa y él elige casarse y el padre y el hermano le dicen, no, tú tienes que ir, como es la tradición en los hombres, a un prostíbulo y tener tu última actividad, tu último que dice, papá, no me interesa. O sea, yo elegí una mujer porque quiero estar con esta mujer, no porque quiero estar con otra, si no hubiera elegido a otra. Esta disfunción, este problema, se resolvió cuando él le pudo decir al papá, papá, yo sigo siendo un Guzmán, yo sigo siendo un hombre, pero no soy un hombre como lo son ustedes o como lo fueron ustedes. Yo soy un hombre fiel y me siento bien con esa elección. Ahí todas las disfunciones y toda la patología que estaba apareciendo en torno a su próstata y en torno a su miembro desaparecieron, ¿sí? Entonces ahí el componente emocional que lo quebraba terminó consolidando no solo su identidad de hombre, pero de un hombre nuevo, de un hombre distinto, ¿sí? Entonces hacer más de lo mismo ya no me sirve porque ahora necesito reinventarme, necesito hacer las cosas de una manera distinta. Depende de dónde ubiques, en este caso el cáncer, depende la identidad o la acción que hay que cambiar. ¿Sí? Ok, excelente, Gabriel. Hay otra parte también que me llamó mucho la atención y pues que tú vas a dejar también plasmado en tu libro,
es el hecho de la predisposición que existe, o más bien que las enfermedades muchas veces su causa están en que yo intento manifestar o ocultar algo. ¿Hasta qué punto nosotros inconscientemente llegamos como que a escudarnos detrás de una enfermedad sin necesidad de saber de que realmente lo estamos queriendo manifestar nosotros? Fíjate, yo comento y yo uso mucho la expresión que la enfermedad es una excusa noble, ¿sí? Es una excusa noble que me permite hacer muchas otras cosas que si yo estuviera sano no serían válidas. Me explico, imagínense que llega el fin de semana, una persona se va de rumba, bebe demasiado, se trasnocha y llega el lunes, él no puede llamar a su jefe y decirle, jefe, tengo un guayabo muy grande, me voy a quedar durmiendo, nos vemos luego, no ha pasado nada. El jefe le va a decir, no, listo, quédese, no se preocupe y no venga. Que es muy distinto que yo llame y le diga, jefe, lamentablemente tengo un malestar gástrico muy grande, tengo fiebre, estoy yendo al baño, estoy descompuesto. Entonces, listo, venga al mediodía, ¿sí? Se resuelve. Cada enfermedad me dice algo diferente. Supongamos que la persona tiene alguna enfermedad eruptiva, lechina, rubiola, paperas. ¿Qué le estoy diciendo a la gente? No te acerques. Pero es muy desagradable, es muy incómodo si yo me acerco a una persona y yo le digo, mira, es que no quiero hablar contigo ahora. Ay, qué antipático, Gabriel se despertó hoy de mal humor. ¿Sí? Qué creído se ha parado este muchacho. ¿Sí? Entonces, si yo le digo, es que no lo hago por mí, lo hago por ti, tengo una excusa noble. ¿Sí? Hay un caso, que fue un caso muy cercano, también de una persona que terminó teniendo cáncer hepático, y él lo que buscaba a través de la enfermedad era la redención, ¿sí? Él fue un padre abandonante, un padre, o sea, un esposo infiel. Él era, básicamente servía de mal ejemplo para todas las cosas que se supone que un hombre no debe hacer, ¿no? Cuando él se enferma, el hijo, que era alumno del posgrado, viene y me dice, ya sé, lo vamos a perdonar porque tú siempre dices que el amor cura, y yo creo que el amor cura. Le dije, pero ya va, en esta historia no creo que funcione así. En efecto, se acercan los tres hijos, se acerca la esposa y le dicen, mira, nosotros te perdonamos, por favor, cúrate y regresa a la casa. Y este señor muere y muere profundamente feliz. Cuando muere, y además hay fotos del momento en el que está en la camilla de la clínica y muere con una sonrisa. Entonces me pregunta y me dice, ya va, nosotros lo perdonamos, ¿no? Es lo que él quería. Le digo, justamente, ¿tú crees que un hombre que ha pasado 40 años de matrimonio, siendo infiel, siendo bebedor, siendo jugador, ahora que logró el perdón y va al cielo, se va a arriesgar a sanar y tener que pasar una vida de corrección, de fidelidad, de cuidado, de compromiso? No lo va a hacer. O sea, él vivió una vida muy alegre, y logró que lo perdonaran en el momento antes de tener que decir, ¿me voy al infierno o me voy al cielo? Entonces subió y murió feliz. Entonces, evidentemente, la enfermedad es la excusa noble, pero hay casos un poco más duros. ¿Sí? Yo traté en algún momento una familia, hay algo en biodescodificación que se llama proyecto sentido. Es decir, el proyecto de vida del niño es darle sentido a la vida de los padres. Y esto sirve para entender por qué muchos niños nacen con determinadas afecciones, ¿sí? No se les desarrolla un miembro, tienen alguna patología o alguna condición. Lo primero para entender el proyecto sentido es reconocer que el niño durante su gestación siente lo que siente la madre. Si la madre siente amor, esos niveles altos de serotonina lo siente el niño. El niño siente amor. Lo que no sabe es que eso se llama amor, pero lo siente. Si la madre siente rabia, esos niveles altos de adrenalina y luego de cortisol, lo siente el niño. Si la madre siente rabia con el niño, porque no es un niño deseado, el niño lo siente y lo sabe. Lo único que no sabe es ponerle nombre a eso, pero está totalmente clara y consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso es una mujer que ante la crisis de la pareja decide quedar embarazada para mantener
a su pareja masculina en la relación. Y eso el niño le quedó claro. El niño nace y lamentablemente nace con lupus, que es una condición de nuevo autoinmune, que es muy frecuente cuando hay una crisis familiar. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un principio que nombraba Sun Tzu en el arte de la guerra que dice, el enemigo externo consolida al enemigo interno. ¿Qué quiero decir con esto? Papá y mamá se unen para luchar contra este enemigo terrible que se llama lupus. Entonces salen a cuidar. Bueno, ahí nuevamente tenemos un poquito. Aquí, Sí, volvimos ya, ya, nuevamente, Gabriel. Muy bien, perfecto. sí, perdón. Entonces les decía, salen a atacar, a combatir a este enemigo que se llama lupus, que es la enfermedad. El niño se recupera, la mamá entra en crisis, el niño entra en crisis, ¿sí? Entonces pasa salud, crisis. En cada en cada momento de salud, en vez de haber unión familiar, había crisis en la pareja. En cada crisis del niño había unión en la pareja, ¿sí? Entonces, Ok. lo que ocurría era que la enfermedad es lo que mantenía junto a la familia. Cuando ellos le dicen al niño, nosotros como pareja decidimos romper la relación porque ya no nos amamos. Y nos damos cuenta que llevamos 5 años sin unos daños, pero te queremos declarar que ambos te amamos a ti. Y aquí es donde viene lo importante. ¿Cuál era el proyecto de vida del niño? Mantener al padre en el matrimonio. Ok. Si ambos declaran que eso ya no tiene sentido, la vida del niño deja de tener sentido. Y el niño hace una crisis, tiene un paro cardíaco y lamentablemente fallece, ¿sí? Entonces, la enfermedad muchas veces se gesta desde la emoción primigenia en la cual el niño viene al mundo. Y va a ser esa emoción la que le va a permitir desarrollarse o, o lo que lamentablemente lo va a invitar a colapsar. A veces el colapso del niño hace que los padres se unan, monten una fundación para tratar niños con tal condición. Entonces el proyecto de vida del niño es potenciar a los padres, que si hubieran sido padres de un niño sano, no mueven toda esta energía, no se dedican a procurar, perdón, ahí estamos, ¿sí? Muy No bien, se ahí dedican, está. Perfecto. sí, listo, no se dedican a procurar todos estos elementos de bienestar. ¿Por qué? Porque su niño es sano. Entonces, a veces la enfermedad simplemente lo que hace es sacarnos de nuestra zona de confort. ¿Para qué? Para que seamos una mejor versión de nosotros, ¿sí? Lo que ocurre con la enfermedad, lamentablemente, es que a veces el precio es muy alto, ¿sí? Y a nivel inconsciente, una vez que estamos inmersos en esa situación, nos encontramos agotados física y emocionalmente, y nuestro inconsciente dice, bueno, si yo no logré lo que esperaba, mucha gente cree que las personas enferman para llamar la atención de sus compañeros o de sus padres o de su pareja. No, nosotros enfermamos para llamar nuestra atención, para que nosotros aprendamos a corregir esas cosas que estamos haciendo mal, esas relaciones tóxicas, esas situaciones patológicas, esas situaciones de abusos que hemos permitido con figuras de autoridad, llámense padres, llámense profesores de la escuela o llámese nuestro jefe o nuestra pareja, lamentablemente. ¿Sí? Es nuestra atención la que llamamos. En una segunda instancia, llamamos la atención de nuestro interlocutor emocional y en ese momento lo hacemos ¿para qué? Para negociar términos, para negociar hábitos. Es decir, bueno, como tengo tal condición, yo ya no puedo comer estos alimentos. Ahora tengo que ir a dormir temprano. Ahora necesito que respeten mis horas de sueño. Necesito que respeten mi descanso. Que si hubiera estado sano, no hay por qué hacerlo. Entonces, la enfermedad me permite negociar, me permite redistribuir la forma en la que yo hago las cosas con los demás. Y a veces simplemente sirve como un vínculo de redención. Me permite lograr un perdón que, como en el caso del ejemplo que les comentaba, si este señor simplemente llega y dice, familia, después de 40 años de juerga, he decidido que quiero regresar. ¿Qué es lo primero que le van a decir? No te creo.
O sea, no creo en un arrepentimiento ¿no? sin expiar de alguna manera esa culpa. Y en ese orden de ideas, una de las cosas también que es sumamente, una de las emociones, perdón, que termina siendo sumamente nociva es la emoción de la culpa. Yo siempre le digo a la gente con quien trabajo, yo les invito a dejar la culpa a un lado, ¿sí? Y quitar la culpa por la responsabilidad, ¿sí? ¿Qué ocurre? Estamos muy acostumbrados a ser criados bajo la culpa. Si yo soy culpable de algo, ¿cómo se expía tradicionalmente una culpa? Con el castigo. Ujú. Si alguien hace algo mal, es decir, no obtuvo el resultado que esperaba, y luego le dicen, yo te voy a castigar, mi inconsciente dice, no, yo no quiero. Entonces, lo primero que termino educando inconscientemente es a una persona irresponsable que hace algo y en vez de decir, me equivoqué o no salió como yo esperaba, dice, no, yo no fui. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me castiguen, sea cual fuera el castigo. Ahora, ¿qué pasa? Si en una relación este individuo comete un agravio y se salió con la suya, pero en el fondo sabe, bueno, yo lastimé a este familiar o lastimé a mi socio o lastimé a mi pareja, el inconsciente le dice, bueno, tú eres culpable de esto. Si tú eres culpable, yo como inconsciente te tengo que castigar para liberarte de esta culpa. Y a veces la enfermedad es un proceso de autoexpiación de culpas. Lo que olvidamos en ese proceso con frecuencia es que la otra manera, y para mí la mejor manera de expiar una culpa es a través del perdón. Pero no a través del perdón como una frase que sale de mis labios sin sentido. Sí, yo me perdono, no ha pasado nada. Sí, no es jugar a la irresponsabilidad, es tomar conciencia del agravio, es cambiar la acción, es dejar de agraviar a esta otra persona significativa y tomar acciones correctivas. Entonces yo digo, yo me puedo perdonar porque estoy aprendiendo. Aquí nos preguntan, padres, sobre la bulimia. El tema con la Bulimia. bulimia Ok. o la emoción, digamos, detrás de la bulimia, tiene que ver con esta relación primigenia que se encuentra quebrada con la madre. ¿Sí? Yo encuentro que la persona bulímica, su primer alimento, su primer fuente de amor, viene, al igual bulimia y anorexia, vienen de la madre. ¿Sí? Cuando yo siento que la madre no es nutritiva, cuando esta persona siente un rechazo temprano, muchas veces, sobre todo en el caso de la anorexia, este rechazo viene por no ser un niño querido, por no ser un bebé deseado. Eso genera el quiebre, el bebé lo siente y el bebé es como una manera de decir, bueno, tú me rechazas a mí, yo te rechazo a ti y lo que tú representas. En muchos Ok. casos, sobre todo en esa relación con la bulimia, luego tengo una madre que sobrecompensa en atención y en demanda. Entonces comienzan a haber otros trastornos como la dismorfia de percepción. Es decir, esta persona se para en un espejo, puede estar súper delgada y no se ve delgada, se ve obesa, porque en el fondo no se acepta a ella, porque pasa, o sea, porque le llegó un mensaje de la madre y es yo no te acepto a ti. Y si se presupone que nuestra madre es nuestra fuente primigenia de amor y no me pudo dar este amor, entonces yo tampoco me lo doy, yo tampoco me reconozco tan hermosa o tan hermoso como soy al natural, ¿sí? Ve otro cuerpo, exactamente. Sí. Gabriel, hay otra cuestión que sucede mucho y la gente dice, yo quiero salir de la enfermedad, pero parece que se arraigaron sobre el dolor. Y en algún momento escuché también otro que decía que nos volvemos esclavos del dolor como si fuera un soporte frente a todas estas realidades que muchas veces nos toca asumir responsablemente y que la enfermedad pues de alguna manera como que se convierte en ese llámalo tú, la base en donde yo me potencializo y digo, quiero seguir estando enfermo, pero que no lo dice y que no es consciente, pero inconscientemente se arraiga Pero lo sobre la actúa. enfermedad. Ok, Hay mucha gente, hay un principio muy básico que dice, si me duele, sé que estoy vivo. Entonces, hay ok, personas que interiorizan hábitos que terminan siendo dolorosos o que terminan siendo autolesivos. Por ejemplo, el problema del tabaquismo, ¿sí? La gente que elige fumar, la nicotina es un irritante de toda la mucosa pulmonar. Entonces, cada inspiración
es sentir el aire entrando y quemando los pulmones. En vez de poder respirar plenamente, ellos necesitan ahogarse para sentirse vivos, lo cual es una paradoja. Yo me ahogo un poco, entonces me siento vivo. A mí me duele un poco mi pulmón, que es una manera simbólica realmente de ahogar la tristeza. Yo estoy triste, yo necesito ir ahogando esta tristeza para sentirme vivo. Y no es casual que las personas que aún fuman lo hacen cuando terminan una actividad estresante, cuando necesitan un impulso, cuando están ejecutando una tarea, cuando terminan, por ejemplo, de hacer el amor, es como, bueno, ahora sí me voy a sentir realmente vivo. Y luego, bueno, hay otros problemas bioquímicos con la nicotina y los receptores del placer, ¿sí? Pero es todo un conjunto de elecciones donde el dolor sirve simplemente para generar esta sensación de presencia, porque yo en el encuentro sutil no me identifico, porque las relaciones lamentablemente en este tipo de personas no son sutiles. Ok, bueno, esta es la parte que tú compartías ahorita, que existe, que es todo el aliciente espiritual, el aliciente también corporal del hombre mismo, pero vamos más al tema de las emociones, ¿no? ¿Cómo una Uh -huh. emoción impacta de tal manera en la persona o cómo puede decir, no se convierta esto en una enfermedad para mi vida, sino que le das un vuelco y se convierta en algo positivo que antes de pronto aproveche una persona y logre salir adelante? Es que vuelvo, por ejemplo, al ejemplo del cáncer, ¿sí? El tema con el cáncer es que es una invitación que hace tu inconsciente a reinventarte. Hay otras patologías o de repente hay cánceres que son muy agresivos, como la leucemia. La leucemia no es una simple invitación a reinventarte, es una exigencia. O te reinventas y cambias tu forma de actuar, o nos morimos en el intento. ¿Sí? Es muy determinante. ¿Sí? Entonces la enfermedad no es más que un lenguaje. Pero vamos a entender, va a hacer una descripción rápida. No es lo mismo tener una patología o tener una lesión en el lado izquierdo que en el lado derecho. Lado izquierdo, en el lado del corazón, yo voy a encontrar representado y simbolizado mis relaciones consanguíneas, ¿sí? Entonces, mis relaciones con abuelos, padres, hermanos, hijos, nietos, primos, ¿sí? Lado izquierdo, lado del corazón. Hay una corriente que viene muy vinculada a la filosofía oriental que dice el lado izquierdo es el lado femenino y el lado derecho es el lado masculino. Yo cuando llevé esto a clínica y después de 20 años, esa comparación no siempre se sostiene. Sin embargo, yo sí he encontrado que las relaciones consanguíneas están del lado del corazón y las relaciones sociales, entonces estoy hablando de pareja, estoy hablando de amigos, estoy hablando de compañeros de trabajo, etcétera. Son relaciones sociales. Una de las diferencias principales es que en las relaciones familiares, lo que está vinculado a mi lado izquierdo, son relaciones eternas, en concepto, ¿sí? Mi madre falleció, pero sigue siendo mi madre. Yo no tengo ahora una ex madre y me encontré otra madre en el camino, ¿sí? Puedo haberme encontrado una señora que cumple un rol maternal, pero sigue siendo, ¿sí? Una amiga que me quiere mucho, que me quiere como un hijo. En cambio, las relaciones en el lado derecho, yo tengo, ¿sí? Mis amigos de infancia no fueron mis amigos de juventud y no fueron mis amigos de adultez. Algunos sí, pero son relaciones que son dinámicas y no siempre se sostienen en el tiempo, aunque en algunos casos, como en el caso de la relación de pareja, que genera un gran simbolismo y uno consolida familia con la expectativa de mantener esa unión, ¿sí? Generan un gran impacto familiar y pueden incluso generar una afección a nivel cardíaca que se llama el síndrome de corazón roto, que es un recrecimiento del corazón, que que lo hace disfuncional. Porque es una manera muy simbólica del corazón de decir, tengo todo este amor, tengo toda esta capacidad para bombear, pero estoy atrofiado, no tengo a quien darle este amor. ¿Sí? Yo suelo hacer una diferencia y tenía un artículo en una revista que decía, hay una diferencia principal entre el amor cardíaco y el amor hipofisario.
Hay mucha gente que me dice, pero bueno, si es la hipófisis, realmente como quien gobierna, o quien Claro. rige, quien controla lo que ocurre en nuestro cuerpo, ¿por qué yo no me enamoro con la hipófisis y me enamoro con el corazón? Yo les digo, ocurre lo siguiente, el corazón, el músculo cardíaco, el 96% de la sangre que bombea, la bombea para todo el cuerpo. Y solo el 4% la bombea para sí mismo. Así funciona el amor. Cuando tú estás enamorado, tú no estás pendiente de qué recibes. Tú estás pendiente de que tu ser amado esté bien. Ok. Si te vinculas desde el amor hipofisario, que es más interés, es, bueno, yo te doy esto, ¿qué obtengo a cambio? ¿Sí? La hipófisis negocia. La hipófisis pone condiciones. Pero uno puede entender y uno lo va a reconocer cuando uno ama a alguien, independientemente del nexo, familiar, pareja, no importa. Cuando uno ama a alguien, uno procura el bienestar de su ser amado. Por eso el amor es cardíaco, por eso el amor se representa. De hecho, la representación que nosotros conocemos, ¿no? de este corazón, realmente es el Corazón. símbolo de dos corazones que se suman. ¿Sí? Dos Ok. corazones que se antagonizan y esa, exactamente, esa unión es lo que se entiende como el amor. Porque la condición ideal no es amar, la condición ideal es amar y ser correspondido. Eso nutre el amor y eso, además, eleva el sistema inmune, genera salud y genera bienestar. ¿Sí? Amar y ser amado generan salud y generan bienestar, siempre. Qué bien, muy interesante, muy práctica tu apreciación y bueno, mira todo lo que demanda, ¿no? El hecho del corazón, que es un órgano y que de alguna manera también posee sus emociones. Yo creo que a eso vamos, a que cada órgano también es receptor de ciertas emociones y que muchas veces nosotros inconscientemente o consciente las estamos llevando a sus límites y reaccionan y te muestran realmente de alguna manera como de sobresalir ante el hecho. Gabriel, hay algo que a mí también me cuestiona mucho y que siempre lo logro palpar ante las visitas que hacemos a las personas enfermas y pues muchos médicos llaman el síndrome del cuidador. ¿Qué tanto es el impacto emocional de esa persona que está al lado del enfermo, que lo cuida y que termina muchas veces enfermándose aún peor de la persona que está enferma en la cama? El tema con es que con el síndrome del cuidador me pasan varias ideas. Es decir, hay personas que tienen un quiebre durante el desarrollo de su merecimiento. Y como no se sienten merecedoras, necesitan compensar y necesitan dar. Y algunos lo hacen de manera maravillosa y se dedican a cuidar a otras personas. Pero a veces esa falta de merecimiento es yo doy sin esperar nada a cambio, lo cual considero que es la manera legítima de dar. Pero si yo doy más de lo que yo tengo, ¿sí? Decía Fritz Perls, padre de la psicoterapia gestal, la hiperresponsabilidad es irresponsable. ¿Sí? Si yo, para cuidarte a ti, me descuido yo no estoy siendo un buen cuidador, yo me estoy descuidando a mí. ¿Sí? Yo tengo que dar siempre y cuando yo puedo dar de todo corazón y dar sin esperar nada a cambio, pero en el límite de mi cuidado personal. ¿Sí? Ámate a ti mismo, ¿cierto? O sea, yo no puedo dejar de amarme a mí para amar a mi prójimo. Si no, nos enfermamos los dos. No vamos a sanar los dos. ¿Sí? Es simplemente una compensación de patologías. Entonces, hay muchos cuidadores que en otros ámbitos decimos que tienen síndrome de ambulancia. Se ve mucho en las relaciones de pareja, en las relaciones tóxicas, donde hay una persona que siempre sale a salvar al otro, es el salvador, sí que siempre necesita que su pareja esté en crisis para él justificar su rol de salvador. A Si su resolverle pareja, los problemas. exactamente, si su pareja en algún momento sana, y sus problemas pueden ser problemas financieros, yo necesito que dependas de mí financieramente, así yo soy válido, pero además así yo te controlo. Sí, yo controlo tus gastos, controlo lo que tienes, que no tienes, a donde sí. Por eso te digo, eso, en mi definición, eso no es un amor cardíaco, es un amor hipoficiario, porque estás negociando afecto. Tú no le estás diciendo al otro, toma el dinero que necesitas porque te amo y quiero que estés bien. Si no es, toma esto, pero te di tanto, te voy a cobrar esto.
¿sí? Es un intercambio, es un negocio. Sí, eso es un tema aparte que en mi concepto no es amor. Ahora, si lo llevamos un poco a lo que era tu pregunta, ¿qué pasa en estos hogares de cuidado? En estos hogares de cuidado yo encuentro gente que en efecto, y un poco como es el trabajo de, no sé si conoces a Patch Adams, ¿sí? Sí, he ¿Has escuchado escuchado de de él. Patch Adams? Sí, que le dicen el médico del doctor de la risa. Bueno, Así es. una de las cosas que está muy sabida es que la risa sube los niveles de endorfina, los niveles de serotonina y en consecuencia activa otra vez el sistema inmune. Y él arranca procurando que sus niños que estaban con enfermedades terminales tuvieran la mejor calidad de vida antes de morir, ¿sí? O sea, no tuvieran una muerte triste, sino que tuvieran la mejor calidad de vida antes de. Y en ese proceso de procurar que vivan lo mejor posible, encontraron que muchos niños decidían vivir. Dicen, bueno, si yo me puedo reír, Freud decía, en otro orden de ideas, el humor es la victoria de la esperanza. ¿Sí? Si yo me puedo reír de mi situación en una crisis tan grande como una enfermedad terminal, entonces tengo alternativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Patch Adams? No solo era un buen médico, sí, era un buen médico, bueno, sigue siendo un buen médico internista, pero alrededor de él se genera todo un movimiento que lo que procura es llevar bienestar. Si uno entra a una sala de emergencia, como hay un montón de personas que están en contacto con ese momento de alarma que es el dolor, ¿sí? Ese dolor le dice a la persona, necesito que corrijas esto, ¿sí? Llámese un hueso roto, llámese una lesión en piel, llámese una úlcera, ¿sí? El dolor le está diciendo, hasta que no lo corrijas, no apago la alarma. O cuando uno entra a una sala de emergencias que encuentra un montón de gente quejándose y esa queja eleva los niveles de estrés, eleva el nivel de angustia. Y aunque no sea una queja propia, si has pasado medio día en un espacio de estos, uno se afecta emocionalmente. Imagínate que tu labor diaria sea transitar por un espacio de queja constante y que lo único que cambia es la persona que se queja y la fuente de la queja, ¿no? Entonces, ahí lo importante es volverse el proveedor de la opción, volverse el proveedor de la alegría, volverse el proveedor de la fe. Elizabeth Kubler-Ross plantea cuando trabaja la tanatología, ella dice, yo acompaño a la gente a que tenga un buen morir y luego acompaño a los que se quedan vivos a que puedan tener un buen luto, porque ellos siguen vivos. ¿Y cuál es el problema de alguna de las personas que se quedan enganchados en esta relación anterior? Es, bueno, se murió, no sé, este ser querido, y si mi emoción se queda en el ser querido, pues la persona puede morir de tristeza. Si él entiende, bueno, que hay que hacer un luto, que hay que llorar, que hay que pasar, que el luto es un proceso, ¿sí? Pero mi compromiso es con la vida. Entonces yo me puedo enganchar con la vida o yo puedo acompañar a otras personas a estar bien. Si yo creo en el que eso, el compromiso que uno tiene debe ser con la vida y debe ser con él, generar y profesar bienestar. Desde las maneras más leves, aunque sea simplemente orando. Sí, esa energía existe, esa energía llega. Y de ahí ya hay terapias como puede ser, no sé, el Ho Oponopono, donde básicamente yo lo que procuro es el bienestar a través de la oración. ¿Sí? No necesito el contacto. Necesito en este caso, ahí sí yo diría la buena fe. Sí, es actuar, pero la buena fe en el sentido más profundo de la palabra es actuar con real fe, o sea, con creencia de que esa oración, de que esa palabra, no simplemente la digo porque está de moda, ¿sí? No es repetir una palabra porque está de moda. Yo le comento a la gente, digo, es como la gente que va a la universidad y simplemente se sienta en una silla y pasa 5 años sentado en una silla. Evidentemente no va a aprender como la persona que en efecto sí va y estudia, ¿sí? Si yo rezo con fe, yo siento el beneficio, yo puedo sentir esa paz. Si yo simplemente repito un Padre Nuestro porque me aprendí las líneas y no siento nada, entre eso y leerme el menú de un restaurante es exactamente lo mismo, ¿sí? Quizás el menú del restaurante me haga más bienestar. ¿Por qué? Porque me quiero comer algo rico.
Entonces yo necesito creer, yo necesito estar en armonía. Y por eso yo hago tanto énfasis en qué emoción acompaña la acción. Ok. ¿Sí? Si la emoción es placer, si la emoción es esperanza, si la emoción es rabia, si la emoción es desesperanza, cada una de esas emociones tiene un cuadro bioquímico y genera reacciones que están acompañadas además de ideas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos en el mundo es un equilibrio entre nuestras creencias limitantes y nuestras creencias potenciadoras. Y nuestros músculos, de hecho las células de nuestras fibras rojas, de nuestra fibra muscular, resuenan con esas creencias. Y entonces, aquí va de nuevo lo que tú me preguntas antes, ¿qué pasa si una persona nace con cierta predisposición? El problema no es la predisposición genética a tal o cual enfermedad. El problema es qué le está enseñando la familia con respecto a cómo moverse en su mundo. Ok, perfecto. Ahí está dado. Yo creo que es muy, muy interesante el hecho y es eso, lo que tú has dicho, la fe que alienta realmente y que mueve el espíritu a un encuentro real, porque no se trata simplemente de decir creo con la palabra, pero falta la parte de la acción, ¿no? Por eso es fe, pero que también es llevada a las obras, que de alguna manera se Exactamente. practica, que se vive, que se vivencia, que se experimenta allí adentro y pues lo que tú decías, Dios también que influye y que obra de una manera maravillosa en nuestra vida cuando lo crees, cuando tienes la fe puesta totalmente en él. Gabriel, ya decías, pues quería tomar también la temática alrededor del duelo, que también yo creo que Ujú. lleva a un choque experiencial de muchas emociones, pero ya tú lo explicabas que la parte de desarraigar, de soltar, pero el efecto contrario, ¿cómo sucede cuando una persona se niega a vivir el duelo, no lloró, la persona le parece que tenía que vivirlo indiferente y se mantiene una persona muy fuerte, al parecer que no se quebrantó para nada, pero que está sufriendo internamente todo este choque de emociones? ¿Qué enfermedades puede ocasionar? ¿Qué puede vivir alrededor de esta persona? Hay muchas cosas en la negación del duelo. En la negación del duelo, lo primero que va a ocurrir, o lo primero que suele ocurrir, es un achatamiento emocional, ¿sí? La persona, cuando bloquea la emoción, si yo me pongo una armadura, ciertamente no me llega el golpe, pero tampoco me llega la caricia. Cuando yo me niego a vivir un duelo, no me contacto con el dolor de la pérdida, pero muy seguramente también esté bloqueado a nuevos encuentros, ¿sí? Ese bloqueo ocurre. Y luego pueden ocurrir a cosas como que aparezcan lo que se llaman emociones encadenadas. Te pongo mi ejemplo. Yo estaba fuera del país cuando mi padre fallece, y no me dio tiempo de regresar ni siquiera al velorio. O sea, cuando yo logré, cuando me entero, ya había sido velado. Me dijeron, ni siquiera regresas. Y yo estaba estudiando afuera, le digo, pero ¿para qué voy a regresar? No tiene sentido. Terminé mis estudios y yo regreso al país 6 meses después. Ya va que se cortó la imagen. No, bueno, sí, ok. Te No hay decía, diferencia. ok, yo regreso al país 6 meses después y justo en el momento en el que mi padre fallece, que fallece en el mes de diciembre, en el lugar donde yo me encontraba, había mucha festividad. Entonces yo no pude conectarme con el luto ni con la pérdida. Yo estaba de viaje, ¿no? Y mi inconsciente, buena parte de mí decía, yo estoy de viaje. Sí, había una negación de esa realidad dolorosa. Cuando yo regreso, bueno, lo encuentro ausente, por razones evidentes, y no me contacto. ¿Y qué pasa? Yo sigo la vida simplemente como si ahora el que estuviera de viaje era mi papá. Y luego empezaron a aparecer cosas muy, muy tontas, como que iba al cine y de repente aparecía, no sé, un comercial de cualquier producto y aparecía un padre con el niño y yo me soltaba a llorar en el cine, todo eso que no lloré en el momento. O un comercial de un perrito o algo que me generara ternura, me quebraba completamente. Entonces yo pude vivir el luto segmentado en un montón de publicidad de alimento para perros y cosas muy locas, porque era lo que me conectaba con esa cuota de ternura hasta que, bueno, asumí, ok, tengo que trabajar este luto y lo pude trabajar y me pude sensibilizar. Pero ese sensibilizarme me permitió a su vez poder reconectarme con otras emociones y con otras realidades, ¿sí?
el tema de dejar de vivir en luto es como jugar al caballero de la armadura oxidada. Sí, es Ok. generarme una impronta de evitar el contacto emocional. Tú me decías, ¿qué enfermedades? Por lo general, lo que hay detrás de una tristeza no manifiesta son afectaciones pulmonares, primero. O sea, el primer órgano que se afecta es el pulmón. El segundo órgano que se afecta es o el hígado o la vesícula. ¿Por qué? Porque el duelo tiene un ciclo de rabia y dolor. Entonces afecta vesícula, hígado y pulmones y los alterna. Y esto puede ser desde una tos alérgica, una tos seca, hasta un problema hepático, ¿sí? Si no se resuelve. Y luego, digamos, el gran símbolo de los problemas hepáticos es la piel, que es el órgano más grande, pero es el órgano que me permite eh, establecer contactos. Entonces, si el problema tiene que ver con contacto, con no contactar el dolor y a su vez con dejar de contactar ciertos elementos de placer, lo más seguro es que comiencen a aparecer algunas afecciones en la piel, desde manchas hasta sí, fístulas, cualquier cosa. Entonces, eso es como los factores más comunes en un luto no resuelto. Ok. Perfecto, Gabriel. Bueno, ¿cómo lograr entonces, ante todo este choque emocional que continuamente vivimos, ante los afanes, ante el estrés, como que tú digas un control, ¿verdad? O tener de pronto una cierta plenitud ante todos esos altibajos emocionales que nos enfrentamos, yo creo que diariamente, que podrían también ayudarnos a llevar un mejor estilo de vida saludable, por decirlo de alguna manera. Ok, lo primero, que yo, más que control, la invitación es entender que toda emoción es legítima. Si yo me enfrento a una arbitrariedad, es legítimo que yo contacte rabia. Mucha gente va a decir, no, no, no puedes contactar rabia, la rabia es mala. No, señores, la rabia es totalmente sana. Si yo estoy enfrentándome a una amenaza y supongamos, no sé, que lamentablemente se encuentran con una persona y los quiere asaltar, uno no puede ir a darle un beso, un abrazo al asaltante. Sí, lo que contacto es rabia, es injusticia. Esa rabia es genuina y es legítima. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo entiendo recomendable? Manifiesten rabia. Si tuvieron una pérdida, si se muere un ser querido, lo lógico es contactar dolor, es poder manifestar esa tristeza, ¿sí? Cuando uno habla del proceso de duelo, duelo es yo me duelo a mí. O sea, me duele la pérdida del otro, claro que me duele, pero yo me duelo a mí porque yo estoy inmerso en mi dolor, en mi marco de referencia, en lo que esa persona significaba para mí. Entonces es totalmente válido expresarlo. Porque si yo digo, supongamos que no es tan grave como perder un familiar, sino es perdí un trabajo o se cayó un proyecto en el cual yo estaba trabajando muchísimo. Esa pérdida igual genera un luto. Y si yo no me permito expresarla, mi cuerpo lo va a hacer. Entonces yo voy a terminar teniendo un resfriado muy grande que tiene la misma sintomatología, congestión nasal, llanto, pero socialmente está aceptado, ¿sí? Y más en las sociedades machistas, los hombres no lloran. Entonces, para que no me pregunten por qué estoy llorando, no, yo lo que tengo es simplemente un resfriado. Sí, es la excusa noble para poder llorar en público y para poder ir pasando el, el, el tema de lo no resuelto. Aquí nos han preguntado un par de veces, voy a contestar una pregunta con tu permiso, sobre qué pasa con las afecciones en la garganta. La garganta, ¿sí? Es el primer, digamos, es la primera cintura que separa mi identidad, mis pensamientos y las une con mis afectos y mis emociones. Es el punto de control y el punto de tránsito. Las afecciones en gargantas tienen dos interpretaciones o dos líneas para interpretar. Uno, evidentemente, la comunicación, y por eso la afección en garganta muchas veces genera disfonía. ¿Por qué? Porque en el fondo la persona quiere guardar silencio, no quiere opinar o teme que eso que diga puede ser usado en su contra o puede ser malinterpretado, etcétera. Entonces la disfonía es una afección común en garganta que lo que le está diciendo es
no quiero hablar ahora, no es mi momento. Por el otro lado, es no sé cómo tragarme, es decir, no sé cómo incorporar esto que está pasando en mi realidad. Y si lo que tengo es irritación de garganta, detrás de toda irritación, lo que hay como emoción es la molestia. Pero no es una molestia llana, o sea, no es simplemente, oh, me siento mal. No, es la molestia porque yo acepté, porque yo asimilé estas cosas que estaban afuera. Es la molestia por no haber puesto un límite, por no haber puesto una condición o por no solicitar una relación sana. Ok, excelente. Muy bien, Gabriel. Excelente cada una de tus apreciaciones. Nuevamente, Gracias. gracias. Yo quisiera preguntar, ya para finalizar con esta última pregunta, que a lo mejor mucha gente se cuestiona y me dice, padre, que ya yo no quisiera tener más miedo. Y ahora escuchándote un poquito hablar de las emociones que son legítimas, que debemos también como vivirlas, cómo enfrentar tales situaciones de miedo y pues que también que tenemos que como que asumir en ciertas eh, situaciones y vivir plenamente, yo creo que los temores que a veces nos atañen y que nos ayudan como que a prevenir también ciertas situaciones de nuestra vida. Yo creo que la pregunta con el miedo, o sea, el primero es identificar cuánto de ese miedo, diría Freud, es un miedo neurótico, o sea, está en mi imaginario o es un miedo real. ¿Cómo sé que es un miedo real? Porque hay una amenaza. Si la amenaza no se vuelve objetiva, ese miedo es neurótico, ¿sí? El tema del miedo, y es una de las cosas que yo comento mucho en los talleres, es el miedo está para preservarnos. La función del miedo siempre es preservarnos. Entonces, culparme por tener miedo es culparme por estar vivo, no tiene sentido. Es culparme por Sí. querer seguir estando vivo y estar bien. El tema es, ¿qué hago con el miedo? Yo lo comentaba, ante una amenaza, mi cuerpo tiene dos sistemas naturales, lo que se llama el circuito de la huida, que compone pies, pantorrillas, muslos, glúteos, cadera, ¿sí? Ese arco que me permite salir corriendo. Si yo estoy ante una amenaza, si yo tengo miedo, mi primera respuesta natural es poner distancia de la fuente de amenaza. Si por el otro lado yo siento que esta amenaza me persigue y me tiene acorralado, entonces viene lo que se llama el circuito de la rabia: manos, brazos, antebrazos, hombro, cuello, maxilar inferior. Por eso cuando las personas pelean, pelean con los puños o pelean con la boca, ¿sí? Es el circuito del miedo, ¿sí? Es el circuito de la rabia reaccionando ante eso que me genera miedo, ¿sí? Ahora hago una diferencia entre el miedo y el pánico. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? La invitación del miedo es siempre actuar. Cuando yo me paralizo, yo estoy siendo víctima del miedo. Pero si yo estoy paralizado, yo sé que ese miedo no es un miedo objetivo, es un miedo cognitivo, ¿sí? Porque son mis creencias las que me están frenando, no es la realidad de afuera. No es qué pasa si esta persona me rechaza o qué pasa si me botan del trabajo. Ese no es el miedo real. El miedo real es todo lo que yo me estoy contando con esta voz interior que hace que yo deje de actuar. ¿Sí? El miedo siempre me va a invitar a la acción, el miedo siempre me va a invitar a estar mejor, porque el miedo me está invitando a estar a salvo. Sí, esa es la función real del miedo. ¿Qué pasa con los ataques de pánico? El pánico es un punto ya descontrolado del miedo que aparece, digamos, dentro de las funciones de los hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho es el que controla todo el efecto de primacía, pero es el que es emocional, ¿sí? Es totalitario. El hemisferio izquierdo es lógico, secuencial y estructurado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un ataque de pánico, el cerebro funciona como un motor a pistón, sincronizado y a destiempo, izquierda, derecha, ¿sí? Lógica, emoción, sentido, o sea, siento, proceso. Cuando hay un ataque de pánico, el hemisferio derecho se queda bloqueado y esa emocionalidad pasa a ser desbordante. Entonces, digamos, ahí ya pasamos a un cerebro reptiliano que simplemente reacciona. Y reacciona desde la percepción, desde la creencia Gabriel, te voy a de la cortar porque se amenaza. nos acabó el tiempo y nuevamente me conecto y entramos. ¿Listo?
Ya me conecto Vale, nuevamente y vamos claro, con la respuesta. con Perfecto. muchísimo gusto, claro que sí.